Soy lo que se podría llamar un coleccionista de juegos hackeados de Pokémon. Pokémon Diamante Jade, Chaos Black, etc. Es sorprendente la frecuencia con la que puedes encontrarlos en casas de empeño, ferias, mercadillos, etc. Generalmente son divertidos, incluso si no se pueden reproducir, lo que suele ser así, las malas traducciones y la mala calidad los hacen involuntariamente ser divertidos. He podido encontrar la mayoría de los que he jugado en online, pero hay uno del que no he visto ninguna mención. Lo compré en un mercado de pulgas, hace más de 15 años. Aquí tienen una foto del cartucho, por si alguien lo reconoce. El juego comenzó con la familiar introducción de Nidorino y Gengar de la versión rojo y azul. Sin embargo, la pantalla de presionar inicio, había sido alterada. Rojo estaba allí, pero el siglo de Pokémon que aparecía de un lado a otro, no aparece. También decía versión Black debajo del logo de Pokémon. Al seleccionar juego nuevo, el juego inició con el discurso del profesor Oak. Y rápidamente se hizo evidente que el juego, era esencialmente Pokémon versión rojo. Después de seleccionar al inicial, al mirar al Pokémon, además de Bulbasaur, Charmander o Squirtle, tendría otro Pokémon, Ghost. El Pokémon era de nivel 1. Tenía el sprite de los fantasmas que se encuentran en la torre Pokémon de Pueblo Lavanda, antes de obtener el visor Sleep. Tenía un solo ataque. Maldición. Sé que existe un movimiento real llamado Maldición, pero el ataque no existía en la primera generación, por lo que parece que fue alterado. Los Pokémon defensores no pudieron atacar a Ghost. Solo diría que estaban demasiado asustados para moverse. Cuando se usaba el movimiento maldición en batalla, la pantalla se volvía negra. El grito del Pokémon defensor se escucharía, pero estaba distorsionado. Reproducido en un tono mucho más bajo de lo normal. Luego reaparecería la pantalla de batalla, y el Pokémon defensor desaparecía. Si se usa en una batalla contra un entrenador, cuando la Pokéball que representaba al Pokémon que aparecía en la esquina, tendría una Pokéball menos. La implicación fue que el Pokémon murió. Lo que es aún más extraño, es que después de derrotar a un entrenador, y ver que Rojo recibía $60 por ganar, los comandos de batalla aparecían nuevamente. Si se selecciona huir, la batalla terminaría como lo hace normalmente. Pero, también se puede usar maldición. Al seleccionarlo, al regresar al supramundo, el sprite del entrenador desaparecía. Después de salir y volver a entrar del área, el lugar donde había estado el entrenador, sería reemplazado por una lápida similar como las de la torre Pokémon de Pueblo Lavanda. El movimiento maldición no se puede utilizar en todos los casos. Fallaría contra otros fantasmas. También fallaría si se usara contra entrenadores a los que tendrías que enfrentarte nuevamente, como tu rival, o Giovanni. Sin embargo, fue utilizable en las batallas finales contra ellos. Pensé que este era el truco del juego, que te permitía usar los fantasmas que antes no se podían capturar. Y como maldición hizo que el juego fuera tan fácil, básicamente, lo usé durante toda la aventura. El juego cambió bastante después de derrotar a los 4 élites del alto mando. Después de ver el Salón de la Fama, que consistía en Ghost, y un par de Pokémon de muy bajo nivel, la pantalla se puso negra. Apareció un cuadro de texto con las palabras, muchos años después. Luego corta a la torre Pokémon. Un anciano está de pie, mirando las lápidas. Entonces me di cuenta de que este hombre, era mi personaje. El hombre se movía solo a la mitad de la velocidad normal al caminar. Ya no tenía ningún Pokémon conmigo, ni siquiera Ghost.
que hasta ese momento había sido imposible eliminarlo del equipo, depositándolo en las cajas del PC. El supramundo estaba completamente vacío. No había ninguna persona. Sin embargo, todavía estaban las lápidas de los entrenadores en los que había usado maldición. En este punto, podía ir prácticamente a cualquier parte del mundo, aunque el movimiento estaba limitado, por el hecho de que no tenía Pokémon para usar MOs. Y sin importar a dónde fuera, la música de Pueblo Lavanda continuaba sonando en bucle. Después de deambular por un rato, descubrí que, al pasar por la cueva de los Diglett, uno de los arbustos cortables que normalmente bloquea el camino del otro lado, ya no está allí, permitiéndome avanzar y regresar a Pueblo Paleta. Al entrar a la casa, y dirigirme al punto exacto donde comienza el juego, la pantalla se quedó en negro. Entonces apareció la imagen de Caterpie, que fue reemplazado por un Hyrule, y luego un Pidgey. Pronto me di cuenta que a medida que el Pokémon avanzaba, de Rattata a Blastoise, estos eran todos los Pokémon en los que había usado maldición. Después del final del equipo de mi rival, apareció un joven entrenador, y luego un cazabichos. Estos eran los entrenadores que había usado maldición. A lo largo de la secuencia, la música de Pueblo Lavanda sonaba, pero su tono iba disminuyendo lentamente. Cuando el rival apareció en la pantalla, era poco más que un estruendo demoníaco. Otro corte en negro. Unos momentos más tarde, la pantalla de batalla apareció de repente. El entrenador ahora era el de un anciano, el mismo que te enseña cómo atrapar Pokémon en Ciudad Verde. Ghost apareció del otro lado, junto con las palabras, Ghost quiere pelear. No podía usar objetos y no tenía Pokémon. Si intentaba huir, no podía escapar. La única opción era luchar. Usar pelea inmediatamente haría usar lucha, lo que no afecta a Ghost, pero sí quita un poco de tus propios HP. Cuando era el turno de Ghost de atacar, simplemente decía 3 puntos suspensivos. Finalmente, cuando tus HP alcanzan a un punto crítico, Ghost finalmente usa maldición. La pantalla se quedó en negro por última vez. Independientemente de los botones que presiones, estabas permanentemente atrapado en esta pantalla negra. En este punto, lo único que podrás hacer es apagar la Game Boy. Cuando volví a jugar, nuevo juego era la única opción. El juego había borrado el archivo. Jugué este juego hackeado un montón de veces, y cada vez el juego terminó con esta secuencia. Varias veces no usé a Ghost en absoluto, aunque fue imposible eliminarlo del equipo. En estos casos, no mostró ningún Pokémon ni entrenador, y simplemente pasó a la batalla culminante con Ghost. No estoy seguro de cuáles fueron los motivos detrás del creador de este hack. No se distribuyó ampliamente, por lo que, presumiblemente, no fue para obtener ganancias monetarias. Estaba muy bien hecho para ser un contrabando. Parece que intentaban transmitir un mensaje, aunque, parece que fui el primero en recibir este mensaje. Todavía no estoy del todo seguro de qué era. La inevitabilidad de la muerte. La inutilidad de esto. Quizás simplemente intentaban inyectar morbosamente muerte y oscuridad en un juego de niños. De todos modos, este juego infantil me ha hecho pensar y me ha hecho llorar.